Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Bien, Bueno, gracias por estar aquí. La verdad que la intención de este espacio que se ha abierto desde la Escuela para la Innovación Educativa es el de ofrecer diferentes temáticas que por ahí los docentes puedan mirar, digamos, con agrado, pero también sobre todo pensar como un espacio para poder abrir una conversación sobre diferentes temáticas, ¿no? me Bueno, gusta. la que nos convoca hoy aquí es la transformación del campo educativo en escenarios digitales, porque bueno, consideramos que es una temática actual, que eh, es una exigencia hoy en día como docentes pensarnos en diferentes escenarios y el escenario digital nos demanda, nos interpela y a la vez nos exige, ¿no? De sobremanera. Y también desde la Escuela para la Innovación Educativa defendemos esta impronta que es la de la co-construcción del conocimiento, esta de aprender de otros y bueno, y en este sentido justamente es que este espacio, este encuentro, estos minutos que vamos a compartir, más que una exposición cerrada, pretende conformarse en un espacio en donde podamos reflexionar colectivamente, ¿no? Compartir experiencias, pensar juntos y pensar no solo de manera situada en esos entornos que, como decíamos, nos demandan una forma de ser y hacer específica, sino también pensarnos de manera colectiva y pensar juntos cuáles son los desafíos que se nos presentan, cuáles son las tensiones que se van generando en este entramado dialógico que hoy expone la educación como un concepto tan general, tan abstracto, tan amplio y que a la vez es ilimitado porque ni siquiera hay, digamos, fronteras definidas, ¿no? Es tan difuso en el sentido de que cada vez el rol del docente se va transformando más y más y más. Y bueno, justamente en este contexto es en donde vemos nosotros la posibilidad de aprender con otros. Pero no nos queremos quedar, por supuesto, que únicamente con los aspectos negativos, porque también en estos escenarios tan demandantes, nuevos, también vemos ahí posibilidades, posibilidades que aparecen, posibilidades que se transforman, que nos transforman. Y hoy justamente este espacio lo que pretende es eso, ¿no? Bueno, aprovechando que no somos tantos, me gustaría escucharlos, saber si en qué áreas se están desempeñando actualmente y también si pueden resumir en dos o tres palabras el por qué están presentes hoy aquí. Bueno, mi nombre es Natalia Fiorito, soy docente de primaria, licenciada en educación primaria, y hace un año estoy ejerciendo la dirección de una escuela de manera interina, eh, Ujú. así que bueno, me estoy preparando para el concurso de fin de año también. Y bueno, y la verdad me interesa mucho porque el tema de lo digital nos atraviesa continuamente con el tema de las inteligencias artificiales en donde la mayoría piensa que nos va a resolver el trabajo cuando en realidad no, pero Ujú. bueno, entonces como para saber a lo mejor cómo utilizarlo de una mejor manera, sabiendo que no es que nos va a resolver, sino que es como un asistente de nuestro trabajo, digamos, que nos puede Ujú. colaborar en algo, pero no hacer el trabajo ni del docente ni del directivo, por supuesto, para Exacto. eso. Bien, gracias. No, por favor. Agustina, María, Rodrigo, ¿nos quieren contar en qué áreas se están desempeñando? A ver si están los chicos por ahí. Si no, bueno, empezamos con el desarrollo de este encuentro, de esta charla, ¿sí? De este espacio de vinculación. A quienes se han sumado recién, bueno, les comento que ahí en el chat tienen el link para registrar la asistencia para la elaboración de los certificados de asistencia, ¿sí? Bueno, voy a compartir.
algunas diapositivas que he preparado para que podamos un poco mirar algunos conceptos claves que traigo en esta tarde como para que podamos compartirlos entre todos, ¿sí? Bueno, como les decía, la intención en esta tarde es que podamos construir juntos conocimientos, que podamos intercambiar opiniones, experiencias y que a partir de eso podamos llevarnos algo de aprendizaje que más que conceptos teóricos que podamos traer a esta experiencia situada de diferentes autores, el peso está sobre todo en nuestras experiencias propias y ver cómo podemos hacer dialogar esos conceptos teóricos con las necesidades que se nos van presentando, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo ustedes saben que la incorporación de las tecnologías en educación aparecía como algo complementario o secundario, es decir, como una herramienta que podía o no aplicarse y que no pasaba nada. Sin embargo, a la humanidad en el año 2020 nos ha sucedido algo que creo que nos ha marcado históricamente y que independientemente del hecho en sí, ya estamos hablando de la pandemia, ¿sí? Ese hecho tan significativo ha logrado, si se quiere en algún sentido, que de la digitalización pase a formar parte estructural de la experiencia educativa. Lo hemos visto como una necesidad en tiempos de pandemia y a partir de esa experiencia que de una u otra manera se ha visto superada, ha sido la tecnología y la educación digital algo que ha venido a quedarse, ¿no? Hoy forma parte de la experiencia educativa, forma parte de la práctica educativa y un poco, si bien hay veces que se generan una suerte de resistencia, vemos que por sí sola la práctica, digamos, nos va demandando el ser parte de esta experiencia educativa atravesada por la educación digital. Hoy, bueno, sabemos que no solamente cambian las herramientas, sino que también cambian los tiempos, los modos de comunicación. No nos imaginamos sin un celular, por ejemplo. Cambian las formas de enseñar, también cambian las formas de aprender y por supuesto que si cambian las formas de enseñar y cambian las formas de aprender, también están cambiando los vínculos pedagógicos. Por eso es importante hablar hoy de educación digital, porque hablar de educación digital no significa solamente hablar de plataformas o de dispositivos, sino que en este sentido la invitación es que podamos hablar de educación digital, pero con esta intención de analizar cuáles son las transformaciones sociales, culturales y pedagógicas que están atravesando esta práctica educativa y que son mucho más profundas y que van mucho más allá de lo que nosotros simplemente vemos a lo mejor en nuestras aulas, en nuestro colegio o muchas veces con nuestros propios hijos cuando tienen que realizar alguna tarea o cuando desde la institución se les pide que la tarea, el trabajo práctico, la investigación pase por recursos digitales. Entonces, ahora la invitación es que podamos pensarnos en diferentes contextos, que podamos pensarnos desde nuestro lugar de trabajo, que podamos pensarnos también de una manera situada pero histórica, es decir, que podamos decir qué cambios pueden identificar ustedes que han sido más notorios en estos últimos años. Recién poníamos un ejemplo que era el de la pandemia, pero digo, específicamente, independientemente de ese hecho que no lo vamos a dejar de lado porque singularmente ha traído y ha sentado precedentes con respecto a la necesidad del uso de estas tecnologías digitales. Pero, ¿qué pueden comentar acerca de los cambios que ustedes pueden identificar en estos últimos tiempos con respecto a la educación digital? ¿Qué sucedía antes o qué sucede ahora y antes no, por ejemplo? Bueno, puede ser el tema del acceso a la información. Yo Ujú, cuando era más chica, me acuerdo que con suerte teníamos una Encarta y ahí buscábamos, era un CD, un disquete,
y ahí la información era la justa y necesaria relacionada a lo pedagógico. Y hoy en día no hace falta tener eso, sino que desde el celu entran y a lo mejor la información no es verdadera tampoco, porque dependiendo de la página que entren, pueden tener cosas que son ciertas o no, y es como que hay en abundancia ahora Ujú. información, ¿no? Y la pueden tener mucho más fácil. Digo, me parece eso que a lo mejor hay más cantidad de lo que había antes, cuando uno a lo mejor era más chico. Bien. Y con respecto al rol docente, a uno como persona, a uno dentro del escenario educativo. Y como que uno se tiene que ir ayornando, ¿no? Ir acostumbrándose, porque al principio era usar a lo mejor cada tanto la compu una vez a la semana, con los chicos, enseñarle a usar el Word, era muy poco. Después, Ujú. hasta el trabajo mismo de uno, que es de cargar asistencias, las libretas, las notas, enseñarle a los padres a ver la libreta digital. Entonces, como que nos tuvimos que ir acomodando. Yo creo que también depende mucho de las edades de las profes y de las seños, que le Bien. resulta a lo mejor más fácil o no el tema del manejo de las TICs, digamos, ¿no? Hay Ujú. gente que a lo mejor lo hace con mucha facilidad y otra gente que se resiste porque a lo mejor no lo conoce. Entonces se le Bien. dificulta poder enseñárselo a otros. Y en ese sentido, el tema de la formación de los docentes. Y también calculo que es muy personal porque yo me hago referencia más a lo que es vocación, porque hay gente que va a trabajar porque va a trabajar y se niega, y hay gente que, bueno, que dice, no, no me sale, me capacito, busco, lo hago para poder aplicarlo en el aula. Pero también es muy personal, uno le puede decir, pero no podemos obligar a que se quiera capacitar. Sí, a lo mejor podemos obligar a que a lo mejor una vez por semana trabajen con tecnologías, pero bueno, no, tampoco es fructífero porque al no saberlo los chicos tampoco, o sea, le terminan enseñando a los chicos a la seño Ujú. a usarla. Bien, perfecto. Bueno, aquí es donde quiero detenerme en algo que generalmente está como casi incorporado, digamos, colectivamente y como una connotación social, ¿no? Uno por ahí habla de tecnología, habla de aplicación de tecnología y en donde fuera que sea, uno piensa que incorporar tecnología siempre equivale automáticamente a innovar. ¿No? Uno dice es algo tecnológico, estoy usando determinada herramienta, bueno, es algo innovador, es algo nuevo, espero siempre como resultados positivos. Bueno, sin embargo, hay diferentes autores que nos van a llevar a pensar o a replantearnos justamente esta idea que está tan socialmente instalada. No toda incorporación de tecnología garantiza que, por ejemplo, en el caso de las escuelas, la práctica pedagógica sea mejor, no garantiza mejoras pedagógicas, no garantiza la inclusión. Y en este sentido, creo que hay como que hacer un parate también en el sentido del rol docente, ¿no? De la posición que tenemos, que ocupamos. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, recién comentabas que estás en el área de la gestión, que es básicamente la gestión. En este sentido, ¿cómo se interpela, digamos, estas situaciones en donde lo tecnológico está íntimamente relacionado? Por lo menos se cree que si uno incorpora la tecnología, incorpora herramientas digitales, seguramente va a tener resultados positivos. Y aquí, otro de los autores, Selwyn, nos dice que las tecnologías educativas no son neutrales. Y miren qué importante que es pensar algo que por ahí lo vemos como duro, como externo, como un simple paquete que se baja y se aplica, una herramienta que se usa, porque este autor lo que nos viene a decir es que también responden a intereses económicos, políticos y culturales. Entonces, por ahí es pensar no solo, o sea, pensando la institución educativa, pensando el aula, luego ya pensando el tema que voy a explicar, la clase que quiero proponer. Digo, quizás la pregunta no sea solamente qué tecnología vamos a usar, ¿no? Sino qué modelo pedagógico quiero construir con ella. Es decir,
¿Qué quiero lograr? Y no sé si ustedes generalmente cuando planifican, y ahí me gustaría escuchar al resto de los chicos que están conectados, si están al frente de un aula, cuando planifican, ¿se piensa en un modelo pedagógico al momento de aplicar alguna tecnología? ¿Se piensa en qué es lo que quiero lograr? ¿Creen que toda incorporación tecnológica implica innovación real? ¿Eso es lo que sucede realmente en las escuelas? A ver si está Agustina, Romina, Rodrigo. ¿Nos quieren comentar algo? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo Soy Rodri. están? ¿Cómo están? Este, sí, soy profe de educación primaria. Ahora estoy Bien, ejerciendo como una suplencia de celador. Eh, bien. con lo respecto a lo que dice, depende también del contexto donde estemos situados. Ujú, Depende de los chicos si tienen alcance o no a las TIC, digamos, para poder verse una actividad de matemática a través de un juego, para ver si posee computadoras o no la institución, todo depende del contexto, ujú. de cómo esté la institución, si los chicos tienen o no. También, y ahí se habla de la desigualdad también social, en caso Bien, de aquel alcance posible para poder trabajar con estas nuevas tecnologías. exacto. Bien, entonces sí, coincido con vos, Rodrigo, y creo efectivamente que uno de los grandes problemas o por lo menos problemáticas que evidencia la expansión digital es justamente la desigualdad, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos decías. Eh, Hay intereses de quienes deciden crear, aplicar o por lo menos acercar estas herramientas tecnológicas, digitales, pero también es cierto de que hay muchos contextos tan diversos, ¿no? Que justamente esto no permite que todos puedan llegar al acceso a estas herramientas, pero también tiene que ver con una cuestión cultural, con una cuestión social, eh, y que tiene que ver justamente con los diferentes contextos y con las diferentes historias que cada uno trae, ¿no? Hablamos no solo de estudiantes, sino que también hablamos como docentes. Recién uno de ustedes decía, Natalia decía que, bueno, tiene que ver con esto de la edad, de la motivación, del querer estudiar. Algunos lo usan, otros no, algunos saben usarlos, otros no se animan. Tiene que ver con un montón de cuestiones, digamos, que nos van a llevar a nosotros a llegar como a diferentes conclusiones, ¿no? No todos usan las tecnologías de la misma manera, no todas las instituciones tienen las mismas condiciones, porque también hay que charlar acerca de esto. O sea, hay intereses políticos de que todas las escuelas de la República Argentina accedan a la digitalización, de que todos los estudiantes de las diferentes escuelas aprendan a usar las tablets. Hay una intención política, pero de pronto tenemos un grupo de estudiantes que reciben tablets, que reciben notebooks, pero que no tienen la conexión a Internet. Entonces, no todas las instituciones tienen las mismas condiciones, ¿no? Y no todos los estudiantes tienen los mismos acompañamientos culturales y pedagógicos. Porque no es lo mismo el estudiante que pertenece a una familia en donde sí tiene el acceso y el contacto directo con estas nuevas tecnologías, a aquel que jamás ha visto un componente tecnológico, jamás ha usado una tablet y de pronto se encuentra con este recurso, ¿no? Por eso, en este sentido, Inés Dace lo que nos va a decir es que la inclusión digital también es una cuestión pedagógica y social, sobre todo social, porque la carga social es lo que va a determinar de una u otra forma el acceso a ese recurso, a esa herramienta, a esa práctica y también de que ese estudiante o esa docente sienta que está incluido
a ese mundo digital. Me gustaría escucharlos a ustedes con respecto a si hay desigualdades hoy en día en sus contextos educativos, que me comenten, nos comenten acerca de cuáles son esas desigualdades que ustedes observan hoy en el lugar en donde están habitando como educadores. Hola, buenas noches, profe. Soy ¿Cómo Agustina están? Galarza, Sí, soy personal único de una escuela rural en Córdoba. sí, Mi comunidad educativa o mi centro educativo tiene acceso a Internet, como así también a las tecnologías. ujú, Eh, Nosotras somos un grupo de maestras que planificamos eh, viendo a la tecnología como una herramienta, que los chicos sepan bien, utilizar esa herramienta, tanto en la educación, como aprender, como para la vida en sociedad, cómo aplicar esas tecnologías, eh, cómo buscar más información, cómo aprender más de lo que se aprende en la escuela. Miramos desde ese punto la tecnología. Ahora estamos con el chat. ¿Lo sabemos usar el chat? ¿Qué nos permite aprender de ese chat? Entonces, eh, apuntamos de esa manera a las tecnologías. Tengo un alumno que vino de la provincia de Chaco que sí, no tuvo acceso a un aparato tecnológico y encontró en la escuela computadoras, tablet, que gracias al gobierno de Córdoba tenemos, sí, y tiene miedo hasta de prender una compu, cuando todos sus otros compañeros saben ya utilizarlas, prenderlas, apagarlas, eh, a- saben también utilizar Canva, Word. Entonces, como que ahora se está animando pero gracias a los compañeros también que están a la par de ellos, eh, a más que nada, como yo le digo, las compus, las tablets se rompen si la tiran al piso. No tengan miedo de utilizar un aparato, una compu, porque la compu no se va a romper si no la tiran al piso. Y se ríen. Pero me así. pasó esa situación con este nene, que de a poco lo voy llevando, porque no es Ujú. fácil tampoco, porque el miedo de no querer romper algo que es tan importante para ellos. Claro, incluso este desconocimiento o esta falta de acceso a este recurso y de pronto encontrarte con que puedes manipularlo, debe ser todo un hallazgo para él, ¿no? La verdad que hay muchos casos, como, por más de que nos parezca que hoy es imposible que haya estudiantes que no conozcan un celular, existen, ¿no? Y bueno, vos nos estás aquí comentando de que realmente esto es así. Específicamente, ¿cómo estás trabajando en este sentido? Digo, entiendo que es muy importante el contexto, sus pares, sus compañeros, pero ahí hay que trabajar también como otra cuestión, que es lo vincular, ¿no? Y no lo vincular de una persona con otra, sino el vínculo entre ese ser social con un recurso que es digital, que es tecnológico. ¿Cómo lo estás trabajando? ¿Qué herramientas estás Bueno, utilizando? ahora estamos con Matific, es una aplicación que nos permite desde el gobierno trabajar todo lo que sea numeración, es una aplicación muy linda. Entonces, mediante el juego, el nene va adquiriendo conocimientos primeramente del manejo del mouse, de cómo mover, de cómo utilizarla. Ujú. Ahí estamos utilizando en ese aspecto para que pierda ese miedo. Bien. Estoy utilizando esa aplicación desde el gobierno. Eh, pero me está costando mucho porque hay, como son personas nuevas que vienen a la zona, le,
Y cuesta todavía más cuando comenzás de cero en otro lugar. Le cuesta ahora a la familia en general acceder a Internet, porque Ajá, es todo un proceso que en los campos tengan acceso a Internet. Entonces, el nene tiene en la escuela el acceso a Internet, todo, pero va a la casa a querer enseñarle y no puede. bien. Así Bueno. que Ahí, Agustina, justamente uno de los autores que habla de este fenómeno que hoy está atravesando, digamos, a la educación. Ay, a ver, voy a minimizar aquí para que vean. Uno de los autores que habla justamente acerca de y que introduce un concepto muy importante que vos lo acabas de presentar de alguna manera es Neil Selwyn, quien habla de la plataformización de la educación, ¿no? Esta intención de trabajar en aplicaciones, en plataformas, a través de programas. Y qué interesante que es hablar de esto, sobre todo cuando uno lo contrapone a realidades tan crudas como esta que vos acabas de mencionarnos, ¿no? Porque seguramente como ese estudiante hay muchos a lo largo y a lo ancho del país. Pero lo cierto es que por otro lado, hoy gran parte de la educación o de la enseñanza pasa por plataformas digitales y hay como una decisión política, y volvemos a este concepto de introducir la enseñanza, o por lo menos que la misma decante a través de esos canales, ¿no? El de las plataformas digitales, el de las aplicaciones. Pero no tenemos que desconocer, dice este autor, que las plataformas hacen que la enseñanza se organicen de diferentes maneras, por más de que nos puedan parecer parecidas a la que comúnmente o tradicionalmente conocemos como la educación de aula, ¿no? Porque la enseñanza por plataformas digitales también organizan tiempos, organizan formas de participación, organiza el seguimiento que hace el docente de ese estudiante o de la tarea que realiza, la evaluación. Y a partir de eso también abre preguntas importantes sobre de qué manera nosotros como docentes podemos realizar o sostener una suerte de vigilancia de esos estudiantes que están esperando nuestra enseñanza, están esperando que el docente le enseñe. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Cuál es el control, por ponerle algún nombre, el control pedagógico? Y en este sentido, ¿qué consideran ustedes? ¿Creen que las plataformas realmente facilitan la enseñanza o de una u otra manera están entorpeciendo lo que por ahí parecía, eh, no sé, dado de manera más singular o personalizada dentro del aula? en mi caso, yo lo veo desde mi punto de vista como una herramienta complementaria a lo que nosotros enseñamos, porque el nene no sabe si sumar 2 más 2. Eso se enseña previamente y en la aplicación esta Matific, a través del juego, ellos van viendo si aprendieron o no a sumar. Ujú. Yo lo veo como una complementación a lo que nosotros enseñamos. Y también nos ayuda a nosotros a ver si estamos yendo bien, si el nene realmente. Las aplicaciones estas de Matific son únicamente actividades de matemáticas mediante el juego. Uno que tiene que estar atento a ver si el niño logra hacer estas actividades bien o mal. Entonces también nosotros tenemos un control de decir, acá el nene está flojo, entonces en esto contenido yo tengo que mejorar o volver a repasarlo. Eh, lo hablo Bien. más porque somos con nenes de bajo eh, de baja matrícula, entonces podemos tener una enseñanza más personalizada, estar atento a ver si logró o no logró lo que nosotros queremos enseñarle.
Eh, Como Bien, les vuelvo a decir, nosotros apuntamos que todo lo que sea tecnológico es una herramienta que a nosotros nos facilita saber si el niño llegó a lo que nosotros queremos, si llegó al conocimiento planteado, al contenido. bien, pero la evaluación es, digamos, en aula, frente a Sí, sí, frente. totalmente, Bien, totalmente, sí, sí. bien, Eh, hay, hay producción escrita, bien, todo lo que sea producción escrita tiene eh, corregimos antes de pasarlo a un Word, buscamos información, leemos, seleccionamos qué información, analizamos esa información si está bien o no, y después de eso recién lo planteamos o lo plasmamos en la tecnología. eso demanda un esfuerzo extra, diferente a cómo se venía dando la educación tradicional de aula. Yo comparto lo que dice mi compañera ahí, que es una herramienta complementaria, pero también tenemos otros factores que nos complican un poco, como por ejemplo cuando no te anda el internet o cuando es un grupo grande de estudiantes, que son Ujú. 20 niños, y vos lo planificas, desde Córdoba a lo mejor nos hacen hacer una planificación que dure 10 días y una de las actividades es pasar una producción escrita en Word. Cuando son 20 chicos y tenés que estar sobre los 20, esa actividad te lleva más de una hora, te lleva toda la mañana, se te retrasa, el resto no trabaja, se va complicando. Entonces, a veces deja de ser complementario, sino que viene a ser como un obstáculo. Entonces, hay que Mm, ver bien para qué usarla o que un grupo use una cosa, que otro grupo haga otra cosa, ir diferenciando así por momentos, porque si no se complica un montón. Compus para todos no hay, nosotros que por ejemplo somos 18, se van bloqueando los compus, nadie te los desbloquea, entonces tenemos 5 para toda la escuela. Entonces también ahí uno las quisiera usar, pero no se puede, y 20 chicos, para 5 en una computadora no se puede, porque exacto. todos quieren tocar, todos quieren trabajar, todos. O sea, ahí a veces sirve y a veces nos complica. Sí, sí, Bien. por eso dije, mi contexto es totalmente diferente a una urbana. Yo Ajá. tengo 8 chicos, si bien tengo de todas las edades, tengo de primero a sexto, son 8 chicos nada más, y es una enseñanza más personalizada. Eso es lo bueno de la ruralidad dentro de todo, eh, que lo podés llevar, podés tener algo más personalizado yo al menos a los 8 yo sé qué le cuesta, qué no le cuesta, en dónde están flojos para la otra secuencia o la otra planificación, sé en qué contenido tengo que volver a retomar, volver a explicarlo. Pero sí, yo la entiendo a Natalia porque si estuve en una escuela rural, en una escuela urbana, y es muy complicado cuando no tenés todas esas herramientas. Nosotros también tenemos 4 compus y bueno, con 2 chicos las compus sí se pueden, pero Claro. sí entiendo el punto. Bien, entonces estamos hablando de este concepto eh, que nos acerca Moscovici y que nos habla justamente de representaciones sociales, ¿no? Estos recursos van a significar o van a representar o van a tener una determinada representación según el contexto, según la mirada que podamos hacer de ese elemento en un determinado contexto y según, digamos, de qué manera podamos desarrollar nuestras prácticas, las percepciones que tengamos de esa situación y también cómo reaccionamos ante esa situación, ¿no? Aquí, de alguna forma, Natalia nos decía, sí lo usamos de manera complementaria, pero en algún sentido se vuelve incluso hasta un obstáculo. Bueno, esto es importante recuperar justamente a través de esta categoría, de que justamente este tipo de situaciones, este tipo
de situaciones tan singulares, cada uno en su contexto, en su lugar, en su tiempo, con niños que vienen, como decíamos, cargados con sus propias historias, van a generar diferentes representaciones sociales en diferentes contextos o a lo mejor en un mismo docente en diferentes tiempos. Por ahí nos podemos identificar como docentes entusiasmados porque vemos en esta, digamos, en este recurso, en esta herramienta, la posibilidad de, por ahí podemos sentirnos como docentes presionados porque tenemos un Estado provincial que nos exige aplicar esta metodología de enseñanza y de aprendizaje. A veces nos podemos sentir agotados, ¿sí? Porque sentimos que, como decían ustedes, una actividad para realizar con 20 niños nos puede demandar tanto tiempo y a lo mejor teníamos planificado otra cosa para esa jornada y solo nos tenemos que detener en esa actividad. Y muchas veces también podemos sentir incertidumbre, ¿no? Esta necesidad de tener que responder ante ciertos criterios, ante ciertos lineamientos, eh, y no poder hacerlo o no saber cómo hacerlo. Por todo esto que venimos mencionando, porque no estamos preparados, porque no sabemos cómo hacerlo, porque tenemos miedo de hacerlo, porque tenemos niños que no todos están en las mismas condiciones. Entonces, creo que las preguntas importantes que podemos hacernos es cómo pensamos la innovación. Y en este sentido, la relación de estos dos grandes conceptos, entre eso que nos representa la tecnología y la tecnología en sí misma como un hecho concreto, los recursos digitales como un hecho concreto, qué tipos de cambios educativos nos representan y cómo interpretamos nosotros esos cambios educativos. Con la tecnología, la aplicación de la tecnología a la educación y todas, digamos, estas singularidades de contextos hacen que aparezcan muchas tensiones y que muchas de esas tensiones aparecen de manera simultánea, ¿no? La tecnología puede representar oportunidad, puede representar innovación, puede representar actualización. Estamos en la era de la digitalización, aplicamos o trabajamos en una plataforma, entonces estamos actualizados, pero también puede representar la parte de la presión, de la hiperexigencia, del control, porque es más fácil, digamos, que a través de una plataforma también el Estado pueda controlar qué es lo que hace o no hace el docente, sin saber específicamente cuál es la realidad dentro de las aulas, ¿no? Bueno, lo cierto es que las representaciones no son homogéneas, no son todas iguales, va a depender del docente, pero como decíamos, depende mucho también del contexto que se le presenta a ese docente, de los recursos, de la manera en que están dadas las condiciones o no. A mí me gustaría preguntarles ahora qué emociones aparecen hoy en ustedes cuando piensan, por ejemplo, en tecnología ligada a la docencia, a su trabajo docente. Recién me hablaban de prácticas concretas, ¿no? Y recién Natalia un poquito decía de a veces se convierten en obstáculos. Bien, hemos hablado de prácticas, hemos hablado de experiencias. ¿Qué emociones afloran en esos momentos? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden contar? A ver, ¿alguien más que quiera participar, que quiera compartir con nosotros? O yo, profe, Sí, en el caso mío, estoy haciendo una suplencia hace un mes sí. atrás, en primer grado. La institución Ujú, contaba con una televisión y parlantes, ¿sí? sí. Y bueno, y acceso a internet. En esto, yo explicaba un tema, por ejemplo, los chicos comprendían, otros no. Ujú, Por ejemplo, las sílabas, por ejemplo, ¿no? Y le ponía monosílabo. Y entonces ellos ya a través de las canciones que trabajaba el video, por ejemplo en YouTube, han ido adquiriendo también entusiasmo, ganas de aprender también de otra manera que no sea la tradicional.
Y bueno, Ajá, se ve el fruto de los chicos al incorporar esos contenidos. Capaz que yo sí le explicaba, pero ellos estaban molestando o jugando. Eran 35 chicos de primer grado. Era una cantidad importante. importante, sí. Este, sí. Y bueno, y traté de llamar la atención a todos. Bueno, ahí usar diferentes herramientas para mantener el orden. Y bueno, Ujú. y jugar un poco con ellos también. Y bueno, a través de la tecnología, en este caso, recursos de internet para entrar a YouTube, para darle este contenido más, para incorporarles en ellos y puedan tener un aprendizaje significativo. Bien. Y en ese sentido, en vos como persona, como docente, cumpliendo tu rol con ciertas expectativas, ¿qué emociones has podido identificar en esa situación? Al principio algunos estaban medio frustrados porque no pueden comprender muy bien, pero después al comprender y que se acerquen ellos con alegría, digamos, profe, entendido, gracias por el video. Entonces vos dices, uno se siente primero, ve el problema, que no, ¿cómo lo Sí, resuelvo? Y yo digo, bien, no estaba planificado en sí el video, pero en mi cabeza digo, ¿cómo aquellos chicos que no están aprendiendo, tengo este recurso, ¿cómo lo puedo utilizar? Voy a intentar con mi celular pasar mi internet porque no llegaba en ese caso internet de la institución, estaba colapsado. mm, Entonces que he compartido mi internet con mis datos, entonces he buscado ahí salir y ver la forma de que los chicos comprendan de otra manera también. Yo después le he comentado a la dire que he hecho esto, y es que bueno, joder, qué bueno, qué bueno. O sea, me ha dado el ok que siga así, digamos, a pesar que no está en la planificación del diseño, que yo estaba suplantando, ajá, pero le ha gustado, digamos, esta propuesta que yo le he dado de salir. Y también hablando con el SOE, porque esta institución tiene SOE, también los chicos se acercaban, le contaban como, oh, el profe le había puesto un video para un video muy lindo o esas cosas. Bueno, ahí ves cómo tu trabajo también da frutos, digamos, en bien. los chicos. Más que nada la motivación en ellos. Entonces has ido Ah, pasando como por una suerte de frustración en un momento, sí, después esto de la motivación al ver el resultado en tus estudiantes. tal cual. Sí, sí, Bien, bueno, y se siente satisfactorio, porque digo, he logrado más o menos resolver aquello que estaba ahí, como que me tenía eh, ahí dudando que qué hago, ¿has visto? Y bueno, he podido tener buen frutos en ese bien. sentido. ¿Alguien más que quiera identificar así, comentarnos como situaciones en donde ha ido pasando como por diferentes estados emotivos o emociones distintas y que estén ligadas a esto de la digitalización? Profe, ¿cómo está? Buenas ¿Cómo estás, noches. Judith? Mi Buenas nombre. noches. Sí, bueno, con respecto a esto, nosotros hemos podido también hacer las prácticas Ujú. en la carrera del profesorado de Educación para la Salud en las escuelas de agricultura y hemos tenido la posibilidad de estar con chicos que te tenían en algunos cursos, tenían televisores para poder compartir, ¿no? Las producciones que nosotros llevamos, pero Sí, en algunos las tenían, pero no funcionaban. Eso también ha frustrado un poco, ¿no? De que uno ha tomado trabajo de preparar una producción y luego, bueno, este incidente de campo, por decirlo así, bueno, ha trabado, ha puesto una barrera y no nos ha dejado llegar. Pero hemos tenido que recurrir junto a mis compañeros que estamos haciendo las prácticas, hemos tenido que recurrir a los trabajos manuales que también íbamos llegando por las dudas, pasara esto, que el internet no funcionara o que cortaran la luz, pero realmente cuando uno va preparándose y anticipándose a lo que puede ocurrir, está bueno, ¿no? Porque después viene esa satisfacción, pero te quedas con todo el material digital que estabas preparando para compartir. También en el tiempo que hemos tenido con las profesoras, por ejemplo, clases virtuales,
Ujú. También ha sido un poco frustrante poder estar en esas clases donde las profesoras no podían manejar, no estaban cerca de la tecnología, digamos. Por ahí nosotros desde nuestro lugar decíamos, profe, toque esto, vaya allá, y esa falta de preparación, de amigarnos con la tecnología, también, ¿no? Hace que muchas veces se sienta algo como algo negativo de parte de la tecnología. Pero creo que, como nosotros le decíamos a la profe, ella decía, no, ¿qué pasa? Que ya soy grande, yo para esto ya no tengo paciencia, pero profe, tiene que amigarse con la tecnología, porque esto ha venido para quedarse. Y había otras profesoras que me decían, no, Judith, no digas así. Y le digo, y si nosotros no nos ponemos las pilas como futuros docentes, no vamos a tener campo laboral porque vamos a ser suplantados por la tecnología. Y dice, no, no, no opines de esa manera, es que literalmente está pasando eso si nosotros no comenzamos a prepararnos y a capacitarnos con la tecnología, no vamos, las clases van a tornarse aburridas. ¿Por qué? Porque todos, hasta nosotros mismos, tenemos una mano extensiva que es el celular. Estamos, Tal cual. la tecnología está entre nosotros y ha venido para quedarse porque no va a retroceder, esto va a seguir avanzando. Así Entonces es. tenemos que preparar, tenemos que ver la forma de que no, los chicos no nos tengan que enseñar a nosotros, sino que nosotros poder trabajar y construir eso con los chicos, hacerlos sentir que ellos son importantes, pero nosotros no ir de cero de conocimiento, ¿entiendes? Así Bueno, es. eso es esa Así es es. mi experiencia y mis emociones atravesadas que no sé si me la logran percibir cuando las cuento, Sí, pero sí, bueno. se nota mucho sobre todo en la forma en que tienes de contarlo, ¿no? Bueno, creo que todos coincidimos con vos, Judith. El oficio docente está en transformación, tenemos que adecuarnos a él, tenemos que acompañar esta transformación porque nosotros somos docentes, porque estamos al frente de un aula, estamos a veces haciendo gestión. Entonces tenemos que acompañar esta transformación y transformarnos nosotros, ¿sí? Bueno, hay varios autores que hablan justamente acerca de cómo ha ido cambiando el trabajo docente, pero que también nos ofrecen algunos conceptos teóricos que nos ayudan a pensar esta transformación, ¿no? François Dubet es uno, Tenti Fanfani es otro. Bueno, Dubet habla de una crisis de los marcos institucionales tradicionales. Es un autor que nos va a decir que muchas de las certezas que antes organizaban tradicionalmente a la escuela hoy aparecen debilitadas. Y Tenti Fanfani nos va a ofrecer este concepto de que enseñar se ha vuelto un oficio mucho más complejo porque cada vez la demanda es mayor a qué debe hacer o qué es lo que debe hacer el docente, pero que también el oficio se ha vuelto no solo complejo, sino incierto y exigente, ¿no? Hay una multiplicidad de tareas que hoy recaen sobre el rol del docente, hay una necesidad constante de adaptación y hay una construcción permanente de legitimidad, es decir, esto de necesitar no el docente en sí mismo, sino por ahí la institución de que eso que hace el docente sea legítimo. Me quedo con esto que contaba Rodrigo recién, que se ha acercado al SOE y el SOE estaba contento con esto que había propuesto, más allá de que no estaba, digamos, en la planificación de la docente anterior. Eh, esta necesidad de legitimar eso que hago, eso que propongo, esa práctica que traigo o que llevo a mi aula, ¿no? Quiero ser innovador en este sentido, quiero hacer uso de estas nuevas posibilidades y estas herramientas digitales. Y en este entramado también está, por otro lado, esto del peso de la burocracia, esto de la legitimación de un equipo, un sistema que obliga, que exige, pero que a la vez muchas veces no ofrece los recursos necesarios, ¿no? Y de pronto nos encontramos con una situación, un contexto, un determinado grupo de estudiantes en quienes veo la posibilidad de aplico una determinada práctica
pero necesito que eso esté legitimado por alguien que eh, estando o funcionando como autoridad dentro de esa institución avale eso que estoy haciendo en mi aula, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, como decíamos, estos autores nos van a permitir a nosotros pensar este oficio del docente en cambio y esta necesidad también de mirar cuáles son las exigencias actuales. Eh, Hay condiciones institucionales, hay formas, hay normativas, hay reglamentos, hay leyes que de una u otra manera van señalando cuáles son las condiciones institucionales, nos están diciendo qué es lo que se puede y debemos hacer como docentes, como parte de un equipo de gestión, pero también nos encontramos con otra realidad en donde las demandas van mucho más adelante de eso que podemos hacer. Entonces, si nos detenemos a gestionar esos permisos, a gestionar que nos aprueben un proyecto, no sé, pensemos en el caso de Rodrigo. Si no hubiese actuado de manera específica, digamos, realizando esa acción concreta, de trabajar de esa manera y de responder ante esa situación de ese modo. El otro camino hubiese sido gestionar a través del SOE, con los directivos, esperar la autorización, y a lo mejor las condiciones ya no iban a ser las mismas, ¿no? Y a lo mejor los resultados no hubiesen sido los mismos. Hoy esperamos que el docente enseñe, que el docente motive, que el docente acompañe, que el docente contenga, que gestione plataformas, que pueda personalizar aprendizajes. O sea, no importa si eh, Natalia tiene 30 alumnos o si Agustina tiene 10, hay que gestionar igual, hay que personalizar aprendizajes igual, hay que responder mensajes, hay que innovar permanentemente, hay que aplicar enseñanza diversificada de acuerdo a cada uno de los estudiantes. Y muchas veces, como decíamos, estas demandas crecen mucho más rápido que las condiciones institucionales que tenemos disponible o de las que disponemos como parte de ese entramado pedagógico. ¿Qué demanda sienten hoy ustedes como más difícil de todo esto que venimos hablando hoy en su ser y hacer docente? ¿Qué demanda sienten que es la más difícil de sostener y por qué? A ver, ¿quién participa? Sí, una de las demandas principales que nos viene, digamos, desde el ministerio es a lo mejor participar en el Festival de la Palabra, utilizando diferentes plataformas en donde continuamente te van exigiendo usar una, usar la otra, que enseñan a trabajar con la IA, muchas plataformas que nos termina desdibujando la tarea docente Ujú, y necesitas como mandar evidencias o hacer un proyecto, como dijo el compañero, súper grande para poder hacer una actividad. eh, entonces es una demanda continua que a veces no se llega y para cumplir, porque sinceramente hay que cumplir, a veces se hace así por hacer y después uno no queda contento con el trabajo, por supuesto, porque es tanta la exigencia, lo que te piden para trabajar con esto de las nuevas tecnologías, cuando a lo mejor dependiendo de la realidad de la escuela, nos tenemos que basar en lo que es más contención de estudiantes, en el tema de que hay niños que van y no tienen para comer, o ujú. yo en mi caso, por ejemplo, tenemos ahí en Marco Juárez un hogar del corazón, en donde dos escuelas de Marco Juárez somos las que albergamos a esos chicos, y yo tengo, por ejemplo, 6 de ahí, cada uno tiene una realidad, igual le llevas una compu, y a lo mejor en ese momento no quiere trabajar con la compu, y sin embargo lo tenés que hacer en el momento, y bueno, son un montón de cosas que te van complicando a lo mejor poder llevarlas a cabo. Ujú. ¿Sientes que trabajas como en soledad en ese sentido? Digo, se siente uno por ahí como solo sosteniendo, por un lado, una demanda, ¿no? A nivel macro y por ahí una realidad a nivel micro,
que enfrentas, que sostienes y en la que tienes que responder de manera solitaria? Eh, en cuanto a todo lo que es gestión, sí, en todo lo que es ya sea áulico con mis compañeras, con los chicos, ante estas situaciones así de estos niños que tenemos, no, porque somos, al ser tan poquitas, somos 13 docentes contando ramos especiales, Ujú, eh, formamos un gran equipo, entonces si una no puede, te cubre la otra o sea, todas hacemos el trabajo de todas, y si ocurre alguna situación con alguno de estos niños y otra tiene una hora libre, bueno, viene una seño a terminar de dar la clase y la otra seño se va con este niño a ver qué le pasa, lo vamos a contener o le preparamos la leche y demás, y el resto sigue. En ese sentido no, pero después para más arriba sí, es como que tengo que cumplir y bueno, y entregar como se pueda, pero hay que entregar, porque te ujú, ponen fechas, te ponen límites, en cuanto a la entrega, digo, ¿no? Sabiendo que uno lo tiene que cumplir, pero a veces la realidad nos lleva a otro lado, eh, que no todas las escuelas son los mismos, no todas las realidades sociales son las mismas, eh, entonces tenemos otras demandas a lo mejor que es necesario poder satisfacer antes que enseñarles a lo mejor a usar algún recurso tecnológico. ujú. Eh, pero bueno, estamos ahí en esa disyuntiva. Bien, vos sabés que en este sentido, un autor, Cristóbal Cobo, él dice que hay, o en realidad, bueno, sostiene y defiende una idea que creo que todos la compartimos, es que el aprendizaje se genera en múltiples espacios, ¿no? Por ahí esto que decías, eh, por ahí queremos enseñar a usar una determinada aplicación, pero hay niños que están sosteniendo o atravesando otras realidades y a la vez en convivencia con esto de las nuevas demandas a lo que es el rol pedagógico, el rol del docente, y esta exigencia a poder responder a otras demandas que por ahí son sociales y no específicamente pedagógico, pero que tenemos que responder también. Este autor lo que nos dice es que no solamente se aprende dentro del aula, sino que se puede aprender en redes, en comunidades, en plataformas, si es que queremos traer lo digital, lo tecnológico, pero también en experiencias cotidianas y en espacios colaborativos, ¿no? Y esto nos está obligando de una u otra manera a pensar qué entendemos por aprendizaje, porque la idea del aprendizaje pedagógico que da que es es en realidad la práctica que se produce entre el docente y el docente que sabe y el estudiante que no y que va a una escuela a aprender, ya prácticamente ha desaparecido, ¿no? Esto de la co-construcción del conocimiento, esto de la producción de conocimiento de manera colectiva, es algo que también se genera en sus espacios, en sus escuelas, en sus colegios, lo promueven, ¿de qué manera? ¿Alguna de las chicas, Agustina, Romina, que quieran participar? A ver, está Jaime, Luisina, Cecilia. Si alguien más quiere hablar directamente, habilitan el micrófono, ¿sí? Si no, bueno, lo que decía era esto. Entender que no solo, digamos, el aprendizaje se promueve y se genera dentro de un aula, entender que las subjetividades que vamos generando las vamos generando con otros, que no podemos pensarnos como un núcleo en donde nuestro rol docente termina a través de esa diada que se produce entre estudiantes y alumnos, sino que el aprender ya no sucede únicamente, como dice este autor, en espacios escolares tradicionales, ¿no? Que hay que expandir, que hay que generar redes de contención, que hay que acceder a un aprendizaje que sea colaborativo, a un aprendizaje que nos permita la convivencia con otros. Y en este sentido, los recursos digitales sí son un elemento que puede acercarnos, ¿no? En algo tan simple como, por ejemplo, no sé, podemos hablar de un grupo de WhatsApp que podamos establecer entre la institución y la comunidad más cercana. No sé si tienen experiencias de trabajar
el docente en grupos de WhatsApp con los padres, o no sé si esto está como institucionalmente prohibido, porque también son como experiencias muy diversas. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo dos niños y en el colegio de ellos no se les permite a las maestras dar su número de celular, o sea, nosotros con ellas no tenemos contacto vía WhatsApp, por ejemplo, sino que la vía de comunicación sigue siendo el cuaderno de comunicación. O sea, miren cómo este recurso tan tradicional, ¿no? Tan de antaño, que por ahí hoy no sé si en otras instituciones también tienen esta experiencia de usarlo, pero por ejemplo está prohibido el contacto directo vía WhatsApp entre los docentes y los padres. ¿Cómo se manejan ustedes en sus realidades educativas? ¿Hay esta expansión de aprendizaje que se están abriendo como institución o como docentes hacia otros grupos? Sí, nosotros tenemos grupos de WhatsApp con las familias, pero las familias no pueden responder, digamos, como si fuera un grupo de difusión, un grupo cerrado donde pueden escribir las señas y ellos pueden reaccionar. Ujú, Eh, Le pueden mandar mensajitos al seño hasta cierto horario. Por ejemplo, nosotros trabajamos por la mañana, así que hasta las 3 de la tarde pueden enviarle algún mensaje si tienen alguna duda y demás. Y después de las 3 ya las seños están avisadas a las familias que no van a responder porque por una cuestión de que ellas también tienen una vida privada y para controlar esto de las familias que a lo mejor te escriben 11 de la noche, 10 de la noche, que se olvidó de hacer la tarea, que le pases la foto, bueno, entonces para controlar eso de los horarios. Y ujú, también usamos las redes sociales para que la familia vean todos los trabajos que van haciendo los chicos o lo que hace la familia con nosotros también dentro de la escuela. Entonces también tenemos ese medio de comunicación en el caso de si hay paro docente o si hay un acto y hacemos la convocatoria de que invitamos y algún padre no vio el grupo, también está en las redes. Entonces tenemos un poquito más abierto eso, pero también seguimos utilizando el cuaderno de comunicaciones en el caso de pedir autorizaciones, ujú. notas y eso. Bien. ¿Alguien más que quiera Profe, yo compartir? quería Sí, aportar sobre el trabajo cooperativo que hablaba usted hace un ratito. Me ha sí. hecho pensar cuando Agustín hablaba del niño de Chaco con sus otros compañeros, que el chiquito no tenía tanto, digamos, acercamiento a las tecnologías y que los otros compañeros han ido ayudándolo. Bueno, ahí está lindo también trabajar el trabajo cooperativo y colaborativo también, para que ese Ujú, niño se inserte al grupo. bien. Y con respecto a las autorizaciones de cuadro de comunicación, en las diferentes instituciones que estuve, por ejemplo, en una solamente existía el corporativo, era un celular que quedaba en el horario se prendía a las 7:40 y se lo Ujú. apagaba a las 2 de la tarde. Era el único Institucional, medio digamos. institucional. Ajá. Entonces, estaban los grupos con los padres cejados y se mandaba la información correspondiente. Las señas mandaban al corporativo la información y el celador, en mi caso, yo mandaba al grupo correspondiente al grado. Si los padres se comunicaban, mandaban ahí también al corporativo, entonces yo me iba, avisaba a la directora, dependiendo cada situación, o si no, Ujú, directamente a las señoritas le iban a notificar como celador la información de cada alumno. En otros colegios, por ejemplo, usan la plataforma, el aula virtual, el Classroom, que cada docente tiene su grado, entonces ahí mandan tanto actividades, notificaciones, invitaciones a los padres. ujú. Este, y además usan el cuaderno de comunicaciones, como decía Natalia, las autorizaciones para una salida y demás. Bien. Bueno, aquí Romina nos comparte por chat, nos dice, no soy docente, pero so- trabajo en una universidad privada en el área docente. En nuestra universidad está prohibido utilizar los celulares. Solo lo pueden utilizar mientras el docente solicite. Ellos implementan que utilicen más los libros y la investigación. ¿Cuál es el fundamento, Romina, de esto? ¿El por qué?
Es una práctica que, a ver, no es que sea como algo novedoso, ¿no? Hay instituciones, digamos, que aplican eh, esta, esta indicación, esta forma de trabajar, pero habría que ver si por ahí tiene que ver con lo tecnológico específicamente. A ver, ahí Romy nos está. Normativa vigente institucional. Bien. Bueno, tiene que ver básicamente con esto que decíamos, ¿no? Cada institución, digamos, deben utilizar los libros de la biblioteca. Bien. Bueno, por ahí tenga que ver con una cuestión más tradicionalista, pero lo cierto es que volvemos a esto que decíamos al inicio de este debate. Eh, a ver, no tenemos que alejarnos de la digitalización, no tenemos que alejarnos de de estas herramientas tecnológicas, porque justamente es una realidad, ¿no? Es una realidad que nos atraviesa, es una realidad que nos demanda actuar de una determinada manera, es una realidad que nos interpela y de esa manera nos invita, por decirlo de una manera amigable, pero nos invita, digamos, a ser parte justamente de estas realidades, ¿no? El uso de plataformas es una realidad, Classroom es algo que se ha instalado en este último tiempo, es una modalidad, digamos, de enseñanza, de aprendizaje, de comunicación también que ya está prácticamente establecida como institucional, ¿sí? Y a la cual se le da mucho uso, justamente esto que comentábamos recién, con los compañeros aquí. Eh, Habría por Y además, ahí, profe, sí, disculpe, ¿no? no, sí, Además, por ejemplo, en estos tiempos aquí en Santiago hubo un diluvio, ¿se acuerdan? ajá. O casos de mucho calor más cercanos a noviembre, entonces se utilizan si hay un caso excesivo, digamos, de calor o estas condiciones climáticas, entonces se usa también para las clases virtuales. Eso Ujú. quería aportar también, O como es sea un que está, medio, una herramienta. está instalado, digamos, como un espacio pedagógico. Exactamente. Bien, perfecto, bien. Bueno, yo aquí lo que les quiero compartir, lo que les quiero proponer es un análisis de esta imagen, ¿no? Analizar esta imagen. Tenemos, a ver, voy a ver si lo puedo agrandar. Tenemos aquí dos situaciones, ¿sí? Tenemos el caso específico, es el de la implementación de una plataforma que se vuelve obligatoria para los docentes. Por un lado, algunos docentes ven esta aplicación de plataforma como una posibilidad de organización, pero otros la ven como una burocratización, como un deterioro de vínculos, por ahí como mayor exigencia, esto de que veníamos hablando recién. ¿Qué tensiones aparecen al momento de, imaginemos, esta situación? ¿Qué tensiones aparecen y qué lugar pasa a ocupar la autonomía docente cuando la propuesta de la aplicación de esta plataforma hace que de una u otra manera el trabajo docente esté determinado, plasmado, evaluado y calificado a partir de el uso que haga el docente de esa plataforma? Miremos esto de que Pro- la implementación es obligatoria, ¿no? ¿Qué tensiones Profe, crees una que cosita. aparecen? Sí, Puede agrandar la imagen tocando en presentación de diapositiva y le va a salir más amplia la imagen para que lo está podamos ver amplia. porque aquí, no, aquí sale como chica y sale al lateral las imágenes más pequeñas de lo que va a continuar pasando las imágenes después.
¿El resto porque no ve puede, también así? sí, no se puede pinchar, digamos, aquí para ponerle zoom, que no, para ponerle más amplio de nuestro dispositivo, porque yo estoy en este caso de mi celular mirando. No, pero acabo de poner en pantalla completa y a mí me aparece como que está en pantalla completa. El resto, mira, presentación con diapositivas. Ajá. Ahí tóquelo y ahí se Sí, va, sí, tiene que es que eso he ampliar. hecho, presentación desde la diapositiva actual. A ver ahí, No, ¿pueden ver profe, completa? miro. ¿No? Bueno. Por un lado, bueno, en realidad las imágenes representativas de esto que les decía. El caso es el siguiente. Una institución implementa una plataforma obligatoria para los docentes. Algunos docentes, sobre su lado izquierdo sería, ven organización y eficiencia, es decir, ven la aplicación de esta plataforma como una posibilidad de organización y de mayor eficiencia en su trabajo docente. Y en la visión 2 hay otro grupo que ve la aplicación o la implementación de esta plataforma como una burocratización y mayor distancia entre ellos o entre ellos y la institución y un deterioro de los vínculos. ¿Qué tensiones creen ustedes que aparecen ahí? Y en este sentido, cuando existe esta instancia de implementación obligatoria, ¿qué lugar ocupa la autonomía docente? Creo, profe, que en la primera imagen, en esa organización, digamos, de manera obligatoria, se muestra como al personal, en su nivel emocional, por decirlo así, como más descansados, como más Bien, felices, como que les sobra más el tiempo aún para hacer ese vínculo, esa conexión entre ellos, porque están aparentemente desocupados o mirando cómo se ha organizado más rápido y en cambio en la otra se ve al personal estresado, se ve un personal frustrado, no se miran a la cara, se están dando las espaldas como renegando de algo que no pueden avanzar o producir y se sienten como estancados. Esa es mi percepción de lo que yo veo ahí, profe. bien. ¿Y Profe, qué? Sí. ay, disculpe, profe. No, También no tiene te... que ver para mí con la capacitación, más allá de la obligación que ellos están obligados, pero creo que la mayoría no están capacitados. Eh, Ha avanzado tan rápido todo esto de la implementación de las TICs, por ejemplo, en las escuelas, y siento que no están totalmente capacitados, como por ejemplo, soy docente de primaria y Sí. no he ejercido todavía nunca, pero tengo mis hermanas que son docentes de primaria y ellas trabajan en una escuela rural y ella reniega porque ella se siente incapaz. Ella dice, yo no puedo, yo no sé. Y bueno, es la verdad, no las han capacitado para eso. Sí, tendrían que ver para mí el tema de la capacitación, por ejemplo, de una cosa mínima, de manejar ay, no me va a salir el nombre para poner la pantalla grande en el curso. Ella no sabe manejar computadora ¿Proyector? El tampoco, proyector, el proyector. proyector, no lo Ajá. sabe conectar, son cosas mínimas. Y todo esto de por ahí para hacer un video, una presentación, tampoco lo mandan a hacer. Para mí es el tema que hay que ver primero antes de la obligación, sería la capacitación. Ujú. Bien. ¿Alguien más? Gracias, Cecilia. Gracias por tu aporte. Ahí me gustaría si alguien puede recuperar esto de el lugar que ocupa la autonomía docente en casos como esto, en donde está la implementación obligatoria, ¿no?
esto de decisiones, volvemos a lo mismo, que se dan a nivel macro, pero que impactan a nivel micro. ¿Dónde queda o qué lugar pasa a ocupar la autonomía docente en este sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Existe autonomía hoy en día para trabajar? ¿Tienen Y autonomía ustedes? si es obligatorio, no hay autonomía. Mm, eh, ¿No? Por bien. ejemplo, nosotros que tenemos que cargar al ciudadano digital notas, asistencia, cuando antes lo hacíamos en registro y ahora es obligatorio, sí, nos quejamos todas, pero hay que hacerlo, o sea que no Ujú. hay autonomía para eso. Ahora si fuera alguna plataforma solamente institucional, y a lo mejor no estaría obligado, sino, por ejemplo, cargar al Drive planificaciones, que nosotros utilizamos mucho el Drive, hay seños que a lo mejor no se manejan con esa tecnología y también le tienen está permitido que, o que la lleven impresos, que la manden por WhatsApp, sabiendo que no manejan esas herramientas. Pero digo, Ujú. dentro de lo institucional, ya cuando vamos más a lo que es regional o provincial, estamos obligados, no hay autonomía. Bien, y se siente como, digamos, más allá de sentir la imposición en sí, esto genera alguna suerte de frustración, de sentirnos vigilados, de sentirnos... No sé si vigilados, pero sí como un malestar Ujú, o como una sobrecarga laboral, ¿no? Como que las seños lo toman más de ese lado, como que otra cosa ujú. más para hacer, ¿no? Más allá de que ya se venía haciendo, pero ahora utilizando las herramientas digitales como que es una cosa más, porque lo otro no se elimina, sigue estando y ahí se le agrega una cosa más. Entonces es más como una sobrecarga y genera un malestar en el momento que lo tienen que hacer. Después ya no, es como que se va haciendo natural y bueno, llegando a la fecha dicen, uy, ahora tenemos que empezar a cargar el CD, pero es el momento de la fecha, después en el resto de los días no. Bien, bien, bien. ¿Alguien más que quiera aportar su punto de vista, lo que piensa? Yo, profe, Sí. en el caso sí, no nos quita esa autonomía, como dice usted y como dice Nati. Y también de la experiencia de escuela, cómo se siente uno frustrado, Ujú, y como también dijo Nati sobre el sobrecarga de tareas. ujú. Si bien a veces también te pide, por ejemplo, la asistencia de los chicos en CINIDE, por ejemplo, y vos tienes que hacer el registro y a la vez también, o sea, lo analógico y lo digital, digamos, ambas Sí. cosas tienen que hacerlas y dice, ay, me están cargando más. Y también para ahí parte, y escucho muchas veces que los docentes dicen, bueno, no, no nos exigen tantas cosas y nunca nos suben el sueldo de ese mismo, ahí juega también la parte económica, entiende también y como que se sienten así emociones de enojo, frustración y demás y otras, y bueno, ese era mi aporte. Bien, tal cual. Siempre está, digamos, porque bueno, también lo económico nos atraviesa, ¿no? También, digamos, forma parte del ser y hacer docente. Bueno, chicos, hablamos de educación y de tecnología y sin duda hay un sinnúmero de conceptos que van aflorando. A mí me gustaría que aquí como cierre recuperemos algunos conceptos específicos que hemos ido transitando durante esta tarde. Bueno, quedarnos con estos aportes concretos de estos y estas autoras y autores, que la tecnología no garantice inclusión, ¿sí? Que no por el hecho de aplicar una plataforma o diagramar actividades en una plataforma estamos incluyendo, sino que por el contrario muchas veces podemos generar o profundizar las desigualdades ya existentes e incluso excluir de manera más profunda a quienes ya vienen con una condición como esa, que la educación digital implica relaciones de poder, ¿sí? Que por ahí no son impuestas, digamos, decisiones que se toman detrás de un escritorio, que se nos piden aplicar y bajar lineamientos que no son nuestros o por lo menos que no responden a las realidades tan concretas como las que atravesamos, que las prácticas se sostienen en sentidos compartidos, es decir, la práctica no es la docente que se para al frente del aula y enseña, sino aquella que comparte con otros y con los otros
y que va creando sentidos en esta interrelación que se va produciendo. Que el trabajo docente atraviesa nuevas complejidades, ¿sí? Que el aprendizaje excede formatos digitales tradicionales y que la digitalización y estas nuevas herramientas nos están invitando justamente a tomarnos de la mano entre todos, a construir estos sentidos y a construir nuevas formas de educar, nuevas formas de educación. Entonces, la pregunta en este sentido debería ser, ¿qué educación queremos construir en escenarios digitales? ¿Qué tipo de educación queremos generar? ¿Qué tipos de contenidos eh, podemos llevar a nuestros estudiantes? ¿De qué manera se los podemos acercar? Porque muchas veces cuando hablamos de educación digital parece que toda la discusión tiene que ver con las plataformas, con las aplicaciones, con la inteligencia artificial, con las nuevas herramientas. Pero lo cierto es que esos cambios existen, son ciertos, son verdaderos, forman parte de nuestra realidad, tienen impacto real en nuestras prácticas. Pero por ahí el punto inicial esté en recordar que la educación no se sostiene solamente en la tecnología, sino que se sostiene en los vínculos, ¿no? En la escucha, en la palabra, en la posibilidad de acompañar trayectorias, en generar confianza, en reconocer al otro. Porque por más de que veamos hoy a las herramientas digitales como algo novedoso, como algo nuevo y a lo que no podemos darle la espalda, ningún dispositivo reemplaza la capacidad que tiene el docente de leer un contexto, de percibir una dificultad, de motivar a un estudiante o de construir un sentido colectivo dentro del aula con sus estudiantes y con otros. Bueno, creo que ahí está justamente uno de los grandes desafíos actuales, que es el hecho de que la aceleración digital no termine deshumanizando las prácticas educativas. A veces nosotros sentimos que todo tiene que ser ya, que tiene que ser inmediato, que tiene que ser cuantificable, que tiene que estar puesto y visible en una plataforma o que tiene que estar medido en métricas, en resultados, en, en resultados que sean numéricos, que sean estadísticos. Sin embargo, muchos de los aprendizajes más importantes, que son los que se dan, no siempre pueden representarse en números, ¿no? La participación genuina, la curiosidad que demuestra un estudiante cada vez que le presentamos un tema y lo demuestra con su cara, la confianza, el pensamiento crítico que podemos despertar en ellos, el acompañamiento emocional que antes hubiese sido impensado en el ámbito de la docencia, pero que hoy también es uno de los brazos tan fundamentales y una de las aristas tan fundamentales que debe desarrollar el docente. Por eso quizás, como les decía, el desafío no sea elegir entre si utilizo o no la tecnología, sino que la pregunta más profunda sea, ¿qué lugar le damos a lo humano dentro de esos nuevos escenarios digitales? Y ahí nuestro rol, el rol del docente, sigue siendo absolutamente central, porque enseñar no es solamente transmitir información, esto ya lo sabemos, lo venimos aplicando, lo tenemos incorporado. Enseñar es construir experiencias, generar preguntas, habilitar pensamientos y crear espacios donde otros también puedan crecer. Entonces los invito, en realidad les quiero dejar esta frase, es que las tecnologías pueden transformar herramientas, pero la educación sigue dependiendo de vínculos humanos capaces de producir sentidos. Creo que nos tenemos que ir con esta frase, digamos, como norte, que tiene que ser nuestro faro, que hacia ahí podemos ir, podemos aplicar todo lo nuevo que vaya surgiendo, pero no dejemos que ningún concepto, ninguna aplicación, ninguna herramienta tecnológica deshumanice la educación, porque creo que el vínculo que se genera en esos espacios en esas experiencias son únicos, son irrepetibles y seguramente dejan mucha más enseñanza que cualquier aplicación digital. Bueno, yo espero que les haya servido este espacio, que nos vayamos con algunos conceptos. Yo me llevo muchas de sus experiencias, me ha encantado escucharlos.
experiencias tan diversas, vaya que sí las hemos podido compartir aquí. Gracias por ser parte de este espacio, gracias por este tiempo y bueno, nos estaremos encontrando en alguna próxima oportunidad. Que tengan buenas tardes. Gracias, profe, hasta luego. Muy linda Hasta la Gracias, luego. profe, conversación. Andresita. Excelente, Gracias, gracias. gracias a ustedes. Gracias. Gracias, profe. A Realmente ustedes. muy... Gracias, chicos, gracias por sus mensajes.